El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es el seguimiento del glaucoma de ángulo abierto. Como introducción, el objetivo del tratamiento del glaucoma es preservar lo que es la función visual del paciente a un nivel suficiente durante su vida para mantener su calidad de vida. Se debe emplear una estrategia integral que incluya lo que es la estadificación de la enfermedad, la estimación de la esperanza de la vida del paciente y la determinación de las tasas pasadas y futuras de progresión de la enfermedad. La progresión ya no se considera simplemente como estar presente o ausente, sino que requiere cuantificar lo que es el cambio como una tasa basándose en lo que son los campos visuales, la capa de fibras nerviosas de la retina y los cambios en el disco óptico. En cuanto al seguimiento del paciente, el glaucoma abarca un grupo heterogéneo de condiciones que se caracteriza por el encopamiento de la cabeza del nervio óptico y el adelgazamiento del borde neuroretiniano. Cuando se ha producido una pérdida suficiente de tejido del nervio óptico, el ojo desarrollará una pérdida visual relacionada con lo que es el nervio óptico. Y el único factor de riesgo modificable que ha demostrado de retrasar lo que es la progresión de la enfermedad, es la presión intraocular. El glaucoma suele ser asintomático hasta una etapa avanzada del proceso de la enfermedad. El cambio regular y continuo permite al especialista tratante identificar la progresión de la enfermedad, así como la tasa de cambio. Dentro de los factores de riesgo para la progresión del glaucoma, la consideración de los posibles factores de riesgo que puede tener cada paciente va a ayudar a facilitar la evaluación de la progresión del glaucoma. Y los factores de riesgo distintos de la PIO, que se ha demostrado que contribuyen a la progresión de la enfermedad en pacientes con glaucoma, tenemos lo que son esos, ¿verdad? Un grosor corneal central que esté adelgazado, una atrofia peripapilar de su zona beta alargada, una hemorragia de disco, también dependiendo del tipo de enfermedad, ¿verdad? Si hay una pseudofoliación, si hay un glaucoma crónico secundario de ángulo abierto, miopía. Y dentro de los factores del paciente, si el paciente tiene un pobre apego al tratamiento, la etnia, en este caso si son afroamericanos, por ejemplo, si hay comorbilidades, si hay un bajo estatus socioeconómico y una historia familiar. Dentro de la frecuencia de los exámenes, si bien el glaucoma abarca lo que son grupos heterogéneos de afecciones que dan como resultado una neuropatía óptica crónica adquirida, aquí nos centraremos en lo que es la variedad más común, lo que es el glaucoma de ángulo abierto. Para determinar lo que es la frecuencia adecuada de los exámenes clínicos, primero debemos tener en cuenta la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo de progresión, como lo vimos en la tabla anterior. La detección clínica de cambios en el disco óptico y la capa de fibras nerviosas de la retina, corroborada por la evaluación del campo visual, sigue siendo el método aceptado para detectar la progresión del glaucoma. Idealmente los pacientes deben tener al menos 3 campos visuales durante 18 meses para detectar ojos que progresan rápidamente. Esto puede definirse como aquellos que empeoran en 2 decibeles por año o más. El software de análisis de progresión actualmente disponible tanto en perimetría estática automatizada como en tomografía de coherencia óptica requiere lo que es al menos 5 pruebas. Una vez que se obtienen suficientes datos de seguimiento para saber que un paciente está estable con el tratamiento, los intervalos de prueba pueden extenderse. Aquí tenemos un diagrama que refleja lo que son describen los intervalos de examen propuestos para pacientes con hipertensión ocular tratada, sospechosos de glaucoma crónico de ángulo abierto y en pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto conocido. Dentro del grosor corneal central, es necesario como parte de la evaluación inicial del paciente y esa debe repetirse si el paciente se ha sometido a un procedimiento refractivo corneal o si existe un desarrollo posterior de lo que es la patología corneal. En cuanto a la goniscopía, esa debe repetirse periódicamente en casos de glaucoma de ángulo abierto para excluir que exista un estrechamiento del ángulo secundario que puede deberse a cataratas. En cuanto al examen del fondo de ojo, se debe repetir si existe alguna preocupación de que la reducción de la agudeza o del campo visual pueda deberse a una patología subyacente secundaria. En cuanto a la evaluación del disco óptico estructural, una evaluación del disco óptico de referencia y el registro de las características
de esta hipertensión ocular pues son esenciales cuando se monitorea la progresión. Las características a considerar incluyen lo que es el tamaño del disco óptico, la reacción copa-disco, la pérdida de la fibra, la hemorragia del disco y la presencia de atrofia peripapilar de la zona beta. Las fotos estereoscópicas del disco óptico son valiosas para monitorear lo que es la progresión estructural y pueden ser útiles para detectar cambios en comparación con la fotografía de referencia. La OCT ha evolucionado rápidamente y se ha vuelto ampliamente adaptada para la detección del cambio estructural del nervio óptico en el glaucoma y en particular la progresión óptica. La OCT se basa en lo que es la interferometría y proporciona una técnica de imagen de alta resolución que permite realizar mediciones in vivo de lo que son la capa de fibras nerviosas de la retina en sección transversal. Las adherencias se describen en lo que es una tabla que más adelante les voy a mostrar. La tomografía de coherencia óptica de dominio espectral puede medir directamente lo que es el grosor de las capas de fibras mediante el cálculo del área entre lo que es la membrana limitante interna y el borde de estas capas. Las imágenes cuantitativas de la cabeza del nervio óptico, las fibras nerviosas y las capas internas de la mácula se emplean ampliamente en lo que es la actualidad para detectar lo que es la progresión del glaucoma durante el seguimiento. Esto se logra mediante el uso del análisis de tendencias OCT de las capas y el grosor de la retina macular interna. Aquí pues tenemos unas imágenes. En la primera pues vemos una neuropatía óptica glaucomatosa en un paciente con miopía alta que tenía un desprendimiento de retina previo en lo que es el ojo izquierdo. Aquí podemos observar lo que es el registro y la calidad de imagen deficientes en lo que es la tomografía de coherencia óptica correspondiente. Luego en la imagen de abajo pues tenemos lo que es el OCT Cirrus en un paciente altamente miope con campos visuales de Humphrey que están normales. Aquí pues podemos notar lo que es la presencia de adelgazamiento del lóbulo superior e inferior, que probablemente sea secundaria a lo que es la inclinación o el encopamiento del disco, y la atrofia peripapilar, que a menudo están presentes en los ojos que tienen miopía alta. Aquí pues tenemos unas tablas comparativas, ¿verdad? En cuanto a los métodos, ya sea OCT, ¿verdad? Los que se utilizan, las ventajas y sus desventajas, lo que podemos observar, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que es la tomografía de Heidelberg. Aquí podemos ver lo que es una topografía. También el método que utiliza, ¿verdad? Es un láser de oftalmoscópico de scan. La ventaja pues que es rápida, no requiere una dilatación. Y por ejemplo en el OCT, ¿verdad? Está pues el método, como ya sabemos, tomografía de coherencia óptica. Podemos observar lo que son la capa de fibras nerviosas, la cabeza del nervio óptico y el complejo de células ganglionares. Y la ventaja de esta pues que es rápido y también pues puede que no requiera dilatación. También tenemos otra que es ya la comparación de las tomografías ópticas comercialmente hablando, ¿verdad? Tenemos lo que son los OCT Time Domain y el OCT Spectral Domain, ¿verdad? Que esta pues va a depender de lo que es, si es por Cirrus, si es el Heidelberg, tenemos también el Topcon y el Stratus por Roll Size. Y pues aquí vemos lo que son pues el tiempo, los micrómetros y la progresión de los reportes. En cuanto a la evaluación funcional del nervio óptico, pues la perimetría automatizada estándar es la prueba preferida para medir lo que es la progresión en ojos con pérdida de campo visual glaucomatosa. Es un perímetro de umbral computarizado estático del campo visual central realizado con estímulo blanco sobre un fondo blanco más tenue que cubre al menos los 24 grados centrales. El Humphrey Field Analyzer y el perímetro Octopus son dos de los perímetros de perimetría automatizada estándar,
más utilizados en este caso. Al evaluar lo que es la progresión de los pacientes con glaucoma, se debe establecer un campo visual de referencia. Si ocurre una variabilidad significativa en los campos, hay que continuar probando hasta que se pueda obtener un campo confiable. La progresión del campo visual puede analizarse por cualquier evento o métodos basados en lo que son las tendencias. El análisis de progresión guiada de los campos visuales requiere al menos 5 y preferiblemente más pruebas para detectar lo que es la progresión. Aquí tenemos un diagrama de flujo que proporciona un enfoque para realizar una evaluación completa de lo que es el campo visual de referencia. Entonces, está progresando el paciente. El objetivo principal del tratamiento del glaucoma es detener o retrasar lo que es la progresión de la enfermedad y lo que es más importante, pues poder detectar y medir objetivamente lo que es la progresión cuando se produce. Es importante evaluar no solo si se ha producido una progresión, sino también cuál es la tasa de esa progresión para cada paciente con el fin de adaptar el tratamiento de forma adecuada. Los cambios estructurales asociados a la neuropatía óptica glaucomatosa suelen ir acompañados de lo que son pérdidas funcionales. La detección clínica de lo que son los cambios en el disco óptico y la capa de fibras nerviosas, corroborada por la evaluación del campo visual, sigue siendo el método aceptado para detectar lo que es la progresión del glaucoma. También sigue siendo el único factor de riesgo modificable para lo que es que se dispone de un tratamiento probado que debe adaptarse a cada paciente en función de su tasa de progresión, su grado de pérdida de campo existente y la esperanza de vida que esté estimada. También se ha demostrado que la reducción de la PIO ralentiza lo que es la progresión del glaucoma, lo que evita más lesiones y mantiene lo que es la calidad de vida relacionada con la visión en todo el espectro del glaucoma. El nervio óptico como guía, pues tenemos lo que es en cuanto a la tomografía de coherencia óptica y dominio espectral. Hay 3 parámetros principales relevantes para lo que es la detección de pérdida glaucomatosa. Tenemos lo que son la cabeza del nervio óptico, la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares. Los valores numéricos para todos los parámetros pues están sombreados en blanco, verde, amarillo o rojo, y el amarillo y el rojo representan menos del 5% y menos del 1% respectivamente en comparación con la base de los datos normativa. En cuanto a la capa de fibras nerviosas de la retina, pues el OCT puede medir y cuantificar directamente el grosor de la capa de fibras nerviosas mediante el cálculo del área entre lo que es la membrana limitante interna y el borde de la capa de fibras nerviosas. También la cabeza del nervio óptico, pues el OCT delinea automáticamente lo que son los bordes de la cabeza del nervio óptico, la copa óptica y el disco, y calcula lo que son las mediciones más objetivas, como lo que es el área del disco óptico y el área de pues el RIM neuroretiniano. Aquí también el análisis de las células ganglionares. Esta capa pues es más gruesa en lo que es la región perimacular y se ha observado una disminución del grosor macular total en lo que son los ojos glaucomatosos. Aquí pues tenemos una imagen que describe lo que son algunas de las características claves de un informe CIRRUS. Aquí el análisis de la cabeza del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas de la retina mediante una tomografía de coherencia óptica CIRRUS de un paciente con glaucoma grave que afecta el ojo izquierdo. Este mapa CIRRUS de la capa de fibras nerviosas representa un 6 por 6 milímetros de datos A-scan centrados sobre lo que es el nervio óptico, en el que se extrae un círculo de 3.4 milímetros de diámetros de datos de lo que es la capa de fibras nerviosas para crear lo que se conoce como el mapa ISNT. Aquí se muestra como una escala de colores falsos con lo que son los valores de espesor referenciados en una base de datos normativa, y los colores verdes indican que el examen pues es normal. El análisis de la progresión guiado en lo que es la tomografía de coherencia óptica. Aquí los algoritmos de progresión del glaucoma se pueden dividir en enfoques basados en eventos y basados en tendencias, similares a lo que son los métodos de detección de progresión del campo visual. El análisis basado en eventos aquí pues define lo que es un cambio progresivo cuando una medición de seguimiento supera un umbral preestablecido para lo que es el cambio desde la línea de base. Y alternativamente, el análisis basado en las tendencias define lo que es la progresión mediante el seguimiento del cambio a lo largo del tiempo mediante lo que es el análisis de regresión para proporcionar lo que es una tasa de progresión y el nivel que esté significativamente correspondiente.
En cuanto a la evaluación funcional con perimetría automatizada estándar, los métodos disponibles para la detección de la progresión del campo visual en la atención clínica de rutina incluyen lo que es el juicio clínico, el análisis basado en eventos y el análisis basado en tendencias. El primero es probablemente el método más común para evaluar lo que es la progresión del campo visual y el papel de el análisis de progresión guiada es pues ayudar a identificar si el campo ha progresado, es decir, análisis de eventos, y cuantificar a qué ritmo ha ocurrido, es decir, el análisis de tendencias. En cuanto al juicio clínico, esta práctica implica lo que es la revisión subjetiva manual de las pruebas de campo visual en serie por parte del médico y el uso de criterios no estandarizados para evaluar la progresión. Se pueden identificar las siguientes características como el desarrollo de un nuevo defecto de un área previamente normal, el defecto preexistente que puede expandirse y el defecto preexistente que puede profundizarse. Todo el campo puede desarrollar una disminución de lo que es la sensibilidad. El análisis de la progresión guiada, pues ese análisis basado en eventos, pues se refiere a lo que es una comparación de los resultados de las pruebas de seguimiento con los exámenes iniciales de referencia. Este método pues se deriva del protocolo Early Manifest Glaucoma Trial y compara lo que es el valor de desviación del patrón de cada ubicación de prueba con un promedio de los valores de umbral del mismo punto en dos estudios de referencia. El empeoramiento se determina cuando las ubicaciones de los puntos de prueba se han deteriorado más que la variación esperada de prueba y repetición de prueba y se basa en lo que es el gráfico de este patrón de desviación. Tan pronto como los mismos 3 puntos hayan alcanzado este criterio en 2 pruebas separadas, se determina lo que es la posible progresión y se repite en 3 pruebas consecutivas. Lo que es la progresión probable se indica en lo que es la impresión del GPA y el uso de gráfica de PD pues para el análisis permite lo que es enfatizar lo que son los defectos focales característicos de lo que es el glaucoma. Y aquí los requisitos para el análisis pues son 2 campos visuales de referencia y un campo visual de seguimiento. Se pueden comparar hasta 14 pruebas de seguimiento con lo que es la misma línea de base. Y aquí pues tenemos un ejemplo de lo que es un informe de resumen del análisis de progresión guiada. En cuanto al análisis de progresión guiada, lo que es el análisis basado en tendencias, este cuantifica lo que es la tasa de progresión y ayuda a lo que es el profesional a evaluar lo que es el riesgo de discapacidad visual futura asociado con esta tasa. Los métodos basados en tendencias implican lo que es el análisis secuencial de medidas globales de la función del campo visual utilizando lo que son modelos de regresión lineal. Esto puede incluir lo que es la desviación media expresada en unidades de decibelios por año y la desviación estándar del protón o el índice de campo visual, expresado como porcentaje de pérdida por año. Aquí pues las ventajas incluyen una menor influencia de las cataratas progresivas y una mayor ponderación de los puntos ubicados centralmente que tienen más probabilidades de afectar la función visual. También este es un número único que resume lo que es el estado del campo visual de cada paciente como un porcentaje de la sensibilidad correcta para lo que es la edad normal informada como un porcentaje. Aquí pues el 100% representa un campo visual normal y el 0% representa un perímetro ciego mantenido. La correlación de estructura y función, tanto la estructura como la función del nervio óptico deben evaluarse para lo que es la detección de progresión glaucomatosa, ya que son complementarias pero no interdependientes. La progresión detectada por medios funcionales no siempre se corrobora mediante pruebas estructurales y viceversa. Y los pacientes pues, pueden perder localmente alrededor del 30% de sus fibras nerviosas retinianas antes de que la ubicación del punto de prueba perimétrico correspondiente quede fuera del rango normal. En cuanto al tratamiento modificador, una vez que se ha confirmado la progresión, es necesario abordar una serie de preguntas. Primero, ¿es el glaucoma lo que está provocando un cambio progresivo? ¿Y qué debo hacer? En cuanto a la intolerancia de los medicamentos, pues es necesario determinar el cumplimiento del paciente, ya que la falta de compromiso con el tratamiento pues puede estar contribuyendo a lo que es la progresión del glaucoma. Como vemos aquí, tenemos factores que pueden contribuir al poco apego al tratamiento del paciente, ¿verdad? En cuanto al factor de los pacientes, más importante, pues, por ejemplo, si el paciente tiene artritis y tiene dificultad para insertarse lo que son las gotas, si tiene muchas comorbilidades y si hay
una falta de comprensión de parte del paciente, ¿verdad? Para entender lo que es el curso y el proceso de su enfermedad. En cuanto al aumento de presión, la PIO elevada puede ser repentina o lentamente progresiva con el tiempo a pesar del tratamiento. Algunas causas a considerar incluyen lo que es la intolerancia a las gotas y el cumplimiento deficiente. Las causas secundarias de elevación de la PIO deben excluirse en lo que es el examen ocular, es decir, el cierre de ángulo secundario, inflamación ocular, pseudofoliación o respuesta a esteroides debido a lo que es cualquier vía de administración. En cuanto al empeoramiento de campo o disco, el empeoramiento rápido, a pesar de lograr y mantener lo que es el objetivo de presión, esto puede deberse a una serie de factores que incluyen factores de riesgo de progresión distintos a lo que es la PIO. El cumplimiento deficiente del tratamiento entre lo que son las visitas a la clínica también pueden contribuir a lo que son las fluctuaciones de PIO que pueden identificarse en las fases o mediciones de la PIO en diferentes momentos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es con campos visuales de un paciente con un glaucoma conocido. En la primera, pues en primera imagen, los campos visuales del ojo izquierdo, y en la segunda, el derecho, que muestran defectos arqueados superiores bilaterales que afectan más al ojo derecho que al ojo izquierdo. Estos fueron tomados un mes antes de los campos representados en lo que son las imágenes C y D y muestran una hemianopsia, como podemos observar, homónima, en este caso derecha, además de los defectos arcuatos superiores de lo que son de estos pacientes. Este paciente pues mencionaba que tuvo un derrame cerebral en lo que es el lado izquierdo, lo que contribuyó a lo que es la progresión aguda de sus campos visuales. Y por último, lo que es el empeoramiento con o sin falta de logro de la meta de presión deseada. Aquí pues esta progresión descontrolada de lo que es la presión intraocular y el glaucoma pues requiere una intensificación de lo que es el tratamiento en forma de medicamentos adicionales para lo que es el glaucoma. También el tratamiento con láser o cirugía para glaucoma. Y una vez que se ha cambiado lo que es el tratamiento y se ha establecido una nueva PIO objetiva, pues se debe establecer una nueva prueba de campo de referencia.